Mi nombre es Junior Rocha y yo les voy a hablar sobre los vinos fortificados. Para empezar vamos a decir que es un vino fortificado o también llamado generoso. Es un vino al que se le han añadido procesos con el fin de aumentar su graduación alcohólica y su estabilidad, manteniendo siempre su condición de ser un derivado 100% de la uva. Bueno, los vinos fortificados suelen tener un volumen alcohólico entre 15 y 25%, y dependiendo del momento en el que se fortifique el vino base, el resultado será un vino dulce o seco. Cuanto más pronto se añade el alcohol vínico, más dulce será el vino. Si por el contrario el vino se fortifica tras la fermentación, el resultado será un vino seco. Hablando de los orígenes, se sabe que en tiempos del andaluz, los árabes mantuvieron las plantaciones de viñedos en Jerez y ya se fortalecían los vinos, pero con fines medicinales. Sin embargo, no sería hasta mucho después, entre los siglos XVI y XVII, que esta práctica nos extendería. Esta comercialización de vino, que lo convertiría un elemento primordial en la economía de países europeos como Italia, Francia y Portugal, obligó a buscar nuevas fórmulas para preservarlo en los largos transportes en barco, donde las condiciones solían ser muy perjudiciales por los cambios de temperatura y humedad. Para ello resultaba fundamental estabilizar el vino, esto para limitar la capacidad de las levaduras en transformar el azúcar del mosto en alcohol. Añadir alcohol vínico al vino resultó ser la mejor solución para este fin. Continuando con la exposición, hablaremos un poco sobre la elaboración de los vinos fortificados, que dependiendo en el momento en que se añade el alcohol vínico, obtendremos tres tipos. En el primer caso es cuando añadimos el alcohol vínico al inicio del proceso de fermentación. Lo que nos da no es un vino, ya que el mosto no llega a fermentarse. Lo que nos da es un mosto fortificado o llamado también mistela. En el segundo caso es cuando añadimos el alcohol vínico durante el proceso de fermentación, y la subida rápida del contenido alcohólico mata las levaduras y los azúcares no llegan a convertirse en alcohol. A esto se llama fermentación interrumpida, y así se elaboran dos de los vinos fortificados más conocidos, que son el Oporto y el vino de Madeiras. Esta elaboración nos da vinos fortificados dulces y con una graduación alcohólica elevada. En el tercer caso es cuando añadimos el alcohol vínico al terminar el proceso de fermentación, es decir, cuando en el vino ya no hay azúcar, el azúcar ya se ha convertido en alcohol, y nos da un vino seco fortificado. Y el mejor ejemplo es el vino de Jerez. Bueno, continuando un poco con las características de los vinos fortificados, estos tienden a tener una graduación entre 15 y 25 grados, pero no suelen sobrepasar del vino base que tenemos. Otra característica, no solo depende en el momento en que lo fortificamos, sino también del envejecimiento que tiene. Puede ser prolongado o más corto. Dependiendo a esto nos da vinos secos o vinos dulces. También estos vinos tienden a ser de sabores mucho más fuertes, más robustos, con texturas más marcadas. Y una de sus características más importantes es que es un vino más estable, que esto permite que no pierda sus propiedades en mucho más tiempo, a pesar de que ya haya sido abierta. Gracias. Continuando con la exposición de vinos fortificados, yo les voy a decir algunos ejemplos. El primero que tenemos es el Marsala, que tiene una clasificación que se divide según su tipo de color. Por ejemplo, el Ambra, que utiliza en su mayoría uvas blancas, por ejemplo, la Grillo, la Inciola, el Catarrato, el Domasquino, y después tenemos la Oro, que al igual que la Ambra utiliza uvas blancas. Sin embargo, esta no utiliza el mosto dentro de su misma elaboración del vino. Luego tenemos el Rubino, que está hecha a partir de uvas negras. Algunas cepas de estas son el Dávola, el Piñatelo, el Norero Mascarese, pero, sin embargo, esta puede utilizar, aparte de las uvas negras, hasta 30% de variedades de uvas blancas. Bueno, como es un vino fortificado en paladar de esencia dulce, este se utiliza mayormente en un principio como aperitivo y posteriormente ya lo están utilizando más para postres. Primero se tiene que hacer una refrigeración de este vino porque usualmente para postres se lo toma en una temperatura un poco baja. Otras clasificaciones del mismo vino puede ser según su dulzor, que puede ser seco, semiseco, dulce, y otro tipo de clasificación
Según su color o añejamiento tenemos el fino, que normalmente tiene 1 año, el superior de 2 años, el superior de reserva que tiene 4 años, el virgen o solera que tiene 5 años o el virgen o solera estravecchio que tiene alrededor de 10 años. Bueno, el método de fortificación para este vino es agregar aguardiente, o que sí o sí tiene que ser aguardiente de uva, porque no podemos poner, como ya han hablado mis compañeros en un principio de la presentación, no podemos poner otro aguardiente que no sea producto de la misma uva, si no, no se consideraría un vino. Bueno, el aguardiente tiene que ser de uva neutra y también se le añade mosto cocido. Y para su añejamiento de este tipo de vino se utilizan las clásicas, el método de solera o botas, que es un método muy utilizado para el añejamiento de este tipo. Bueno, continuando tenemos el Oporto, que tiene una denominación de origen protegida en el año de 1756. Esto es importante porque es uno de los primeros vinos que ha obtenido esta denominación de origen. Y después de este han habido más vinos de otras áreas que han conseguido esta denominación. El Oporto es un vino mundialmente conocido, uno de los más conocidos. Este utiliza un aguardiente de uva con un grado volumen alcohólico del 76% y se la pone dentro de la fermentación alcohólica, durante la fermentación alcohólica. Para realizar este tipo de vino se utilizan las cepas Touriga Nacional, la Touriga Francesa, Tinta Barroca, Tinta Roriz, Tinta Amarela, Tinta Cao y entre algunas otras. Luego, estos normalmente se dividen según el tipo y tiempo de crianza que tienen. La mayor división que se da en estos vinos, primeramente, es 2 clases. La primera, del tipo oxidativo, que son criados hasta la maduración en contacto con el aire dentro de una barrica, y el productor del Oporto, según el estilo que él tiene o según el know-how, ya le da un toque especial que lo diferencian a partir de otros. Luego está el segundo tipo, que es de tipo reductivo, que son criados sin contacto con el aire. Estos se dice que por su tipo de crianza denotan más características del mismo terruño donde han sido producidos. Bueno, continuando tenemos al vino de Jerez, que es un tipo de vino. Este es el tipo de vino fortificado que es más vendido en todo el mundo. Tiene un grado de alcohólico de entre el 15 al 17% y todas las localidades que producen este vino, que no solamente es la localidad de Jerez, también otras localidades, se le llama el marco de Jerez, porque todas estas producen este vino. Y otros productos que nacen a partir del vino de Jerez, podemos decir que es el vinagre de Jerez y el brandy de Jerez. Bueno, continuando con los ejemplos, tenemos el Montilla Moriles, que este vino, sin ser fortificado, normalmente alcanza a un grado alcohólico de 15% aproximadamente. Una característica muy importante de este vino es la crianza, que a la crianza de este vino se le llama bajo en velo en flor. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos realizando la crianza de este vino, las cepas, levaduras, se forma una capa por encima. Entonces, lo importante de esta capa es que evita el contacto directo del vino con el aire y al mismo tiempo le aporta micronutrientes y algunas propiedades organolépticas. Esto hace que sea muy característico y muy especial la manera de crianza de este vino. Bueno, finalmente tenemos el vino Vanillus, que este es de procedencia francesa. Sin embargo, limita con Cataluña. Como se pueden dar cuenta, todos estos vinos que hemos estado dando de ejemplo normalmente son de la península ibérica, que puede ser de Portugal, España, y esta región de Francia está un tanto cerca también de la península ibérica, de las regiones españolas, como puede ser, como ya les he dicho, la región de Cataluña. Ahora, para realizar el proceso de fermentación es, al igual que los primeros que les mencioné, que se añade el aguardiente de uva en el proceso de fermentación para cortar la fermentación, y así tenemos los azúcares que se han ido procesando
que no han sido consumidos totalmente por las levaduras. Y esto hace que el vino sea fortificado al agregar algo al mismo vino. Por eso es que lo llamamos fortificado. Una característica muy especial del vino Vanillus es la crianza o maduración, que normalmente se da en la barrica del roble. Sin embargo, en esta región también se las embotella directamente y se las expone al sol. ¿Qué pasa acá? Que el vino, cuando está caliente, se oxida. Y este proceso, que ya se realiza la oxidación por calentamiento, se la denomina maderización. Esto se dice, o la han llamado por las características organolépticas finales que le da este proceso, que se dice que también es una maduración. Sin embargo, algunas otras bibliografías o algunos otros enólogos podrían variar en este proceso. Eso sería todo. Continuamos con mis compañeros. Muchísimas gracias. Vinos licorosos. Dentro de la clasificación de los vinos existe una categoría de vinos especiales llamados licorosos, que se caracterizan por tener una graduación alcohólica superior a 13,5 grados de alcohol y ser elaborados a partir de uvas con una concentración de azúcares muy superior a lo normal, que puede llegar a los 50 gramos por litro. Estas características deben ser obtenidas necesariamente con ocasión de una vendimia tardía, lo cual significa que las uvas cultivadas no se recogen en su punto ideal de maduración, sino que se deja sobremadurar, por lo menos unos 2 meses más, e incluso más. A veces se llega hasta el invierno. La sobremaduración debe ir acompañada de 2 factores importantes. Uno es el hongo de la botrytis, para producir los vinos botritizados, y el otro factor es la congelación de las uvas en el invierno para realizar los vinos de hielo. Origen. En el siglo XVII, en Tokaj, Hungría, los vinos se elaboraban normalmente, pero por conflictos bélicos entre húngaros y turcos, el monje a cargo de la producción del vino decretó, ante el temor de otro ataque, que la cosecha se retrase, hasta que pasara el peligro. Entonces la cosecha se realizó en noviembre, lo que hizo que los racimos estén infectados por el hongo Botrytis cinerea. Al ver esto, el monje ordenó que se separasen las uvas sanas de las que no estaban sanas y se prensaran aparte. Entonces fue así que se originaron los vinos licorosos. Los vinos botritizados se asocian directamente con el hongo de la botritis, que es el encargado de causar la enfermedad de la podredumbre gris, que es una enfermedad que ataca directamente a la planta de la vid y es el temor de muchos viticultores. Y si se presenta en sus plantas o viñedos, es la ruina de sus cosechas. Sin embargo, en condiciones climatológicas específicas, como ser noches húmedas, rocío matutino, niebla matutina, o si incluso si sus cosechas están cerca de lugares cercanos a cuerpos de agua grandes, como ser riachuelos o lagunas, tiende a tener efectos beneficiosos para esta, ya que evapora el agua de la valla de la vid y hace que se concentren y aumente la cantidad de azúcares, haciendo que los aromas que tenía varietales de cítricos, tropicales, fruta fresca, obtengan notas amieladas de albaricoque, melocotón, pasas e incluso cítricos confitados. Por eso es que la producción de esta es muy demandada, pero a la vez es muy costosa, ya que tiene varios procesos complicados y se dan en situaciones específicas, como ser, por ejemplo, para su vendimia, esta necesita ser hecha en varias pasadas, no como una vendimia tradicional, y se usa una levadura especial, ya que no todas las levaduras pueden soportar el proceso de fermentación que llevan los vinos botritizados, porque este proceso de fermentación tiende a tener altos niveles de alcohol, que no todas las levaduras lo resisten. Por esta razón y por otras más, su costo es muy elevado y su producción tampoco es muy extendida. Algunos ejemplos de vinos botritizados serían el Sauternes, el Barsac o el Token Azul. También hay el Berenausle y el Troque
Berenausley. Hablando de los vinos de hielo, estos son vinos procedentes de la fermentación de uvas congeladas de forma natural en la cepa a temperaturas de menos 8 grados centígrados a menos 12 grados centígrados. Estos son elaborados principalmente en países fríos como Alemania, Canadá, Austria, entre otros, y son elaborados con las cepas de uva Vidal, Chardonnay, Cabernet Franc y otros. Para su elaboración se debe realizar una cosecha tardía, esperar a las primeras heladas de noviembre y una vez congeladas hacer la recolección manual a altas horas de la mañana y de forma inmediata se procede al despalillado y prensado para evitar que el descongelamiento de los cristales de hielo. Después el mosto pasa a fermentar y este es un proceso bastante lento, más que todo por el frío, ¿no? Y también la alta concentración de azúcares. Es difícil que este proceso se inicie inmediatamente, suele tardar entre 2 a 3 meses en completarse. Y después finalmente el vino es estabilizado, clarificado y embotellado como cualquier otro vino.